Mañana queremos llevar este tema, que quizás hubo un poco de interrupción, pero quería llevarlo en la verdadera libertad, en realmente hacernos un análisis de nuestra vida, de lo que está pasando. ¿Somos libres o aún seguimos siendo esclavos? Por eso es que este tema se ha denominado así, la verdadera libertad, ¿no? Si realmente somos libres o hay algo que nos tiene esclavizado, y vamos a siempre a la luz de la palabra, con términos que realmente hemos tomado de una bibliografía exacta. Por decirle, tomamos el término de libertad, la verdadera libertad. ¿Qué cosa es libertad? ¿No? La libertad es la facultad natural, ¿no?, que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar. Libertad también te hace responsable de tus actos. La libertad es el estado o condición de quien no es esclavo. O sea, este es el mensaje de libertad. Por eso es que el título se llama La verdadera libertad. Y la pregunta es, ¿eres libre o eres esclavo? ¿O sigues siendo un esclavo? Cuando hablamos de la verdadera libertad, también tenemos que centrarnos en esta palabra verdadera, ¿no? ¿Qué cosa es verdadera? Que contiene la verdad, por supuesto, ¿no? Verdadera, que es real, que es efectiva y que es sincera, que es productiva y es eficaz. Entonces ahí podemos enfocarnos en lo que es este mensaje, la verdadera libertad. Mira, la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a ver cuál es nuestra vocación. En Gálatas 5, capítulo 5, el versículo 13, nos dice que la verdadera libertad, ¿no?, esa es nuestra vocación. Escuchemos lo que dice Gálatas 5:13. Dice, nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Esta es palabra de Dios. O sea, el Señor nos está hablando en este momento de una libertad de servicio, de una libertad de amor, no, de una libertad que no encubre los deseos de la carne. O sea, cuando nosotros pasamos de la libertad, ¿no?, salimos del marco de libertad, pues entramos a lo que es un libertinaje. El libertinaje es hacer lo que a mí me da la gana. Déjenme vivir mi vida. O sea, y ese es el libertinaje que muchas veces, sin darnos cuenta, damos un paso fuera de este redil, ¿no?, de este cerco que es del Señor, de este reino, y nos encuadramos dentro del mundo. Veamos, sigamos escuchando lo que dice la palabra de Dios. Ya nos habló el Señor que nuestra vocación, hermanos, es la libertad. Y no hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor del que nos hace, ¿no?, esclavos unos a otros. Esa esclavitud de amor, esas cadenas de amor, no son unas cadenas que te van a llevar a estar encarcelado, no son unas cadenas de amor como que un eslabón se une a otro y a otro, hasta que hagamos una cadena verdaderamente de amor y lleguemos hasta el corazón de Cristo. Seguidamente, en el próximo versículo nos dice, pues la ley entera se resume en una frase, amarás. Cuando nosotros escuchamos amarás, el Señor vuelve a insistir en el amor, ¿no? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no?, y amar a nuestro prójimo. Dice, la palabra de Dios, nos dice Jesús, que entre amar a Dios y amar al prójimo encierra toda la ley y los profetas. O sea, todo ese libro pesado que a veces nos cuesta leer, que se llama Biblia, que son las Sagradas Escrituras, todo eso se reduce en una sola palabra, que es amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y esto es la verdadera libertad. Vamos a seguir escuchando. En Gálatas 5:15 dice, pero si se muerden y se devoran unos a otros, dice el Señor, cuidado, que llegarán a perderse todos. O sea, Dios hace una exclusividad, ¿no?, ante
y apareció la Virgen, ¿no? Dios hace una exclusividad, ¿no?, de el amor, porque la exclusividad del amor solamente le pertenece a Dios. Entonces, si Dios nos dice, cuidado, que llegarán a perderse todos, es que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que nos ama, pero también nos advierte. Nos advierte a que nos diga, oye Hugo, ese camino, no, es acá. Señor, pero un ratito, no, ni un momentito. Entonces, como que el Señor te cuida. Cuida tu conducta, cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, cuida tus sentidos, cuida tu hablar, tu caminar, tu sentir. El Señor cuida eso. El Señor está pendiente de todo. Entonces, cuando nosotros hacemos que nuestra voluntad se haga como lo rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ahí en el cielo y aquí en la tierra. Yo soy esta tierra, yo soy ese barro. Entonces, tenemos que hacer esa voluntad. Pero dice, si se muerden, cuidado, se devoran, cuidado, si se pelean, cuidado, si hablas palabras que salen fuera, que no es del Espíritu Santo, cuidado, dice, porque llegarán a perderse todos. O sea, ¿quiénes son todos? Todos aquellos que no están en el Espíritu Santo de Dios. Esto es claro. Por eso dice la palabra, por eso le digo, caminen según el Espíritu Santo, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne, de tal manera que ya no pueden ponerse de acuerdo. Esto es en la palabra de Dios. Sí, hermanos, está en Gálatas 5. ¿Tú que escuchas? Lleva este mensaje. Estos son los temas, estos son los mensajes que tú tienes que reproducirlos, que tienes que transmitirlos, ¿no? Porque esto es palabra de Dios. O sea, estamos encuadrándonos dentro de esa verdadera libertad que quiere el Señor para nosotros. Entonces, cuando escuchamos esto, preguntamos nuevamente, ¿eres libre o sigues aún siendo esclavo? Miren, recién está empezando, pero vamos a decir, en Gálatas 5:19 nos dice, pero es fácil reconocer lo que proviene de la carne o del pecado. Miren, y aquí yo la otra vez hice una lista de una hoja, sacando copia de todos esos pecados que cometemos a diario en el mundo, y por muchos de estos pecados podemos ir al infierno. Pero es que el Señor quiere que tú seas libre, para que no te vayas a ese infierno, sino para que goces de esa vida eterna con el Señor. Este es un pedacito de tiempo lo que vivimos aquí en la tierra. En este pedacito de tierra y en este pedacito de tiempo nos matamos, ¿no? Y al final hacemos daño. ¿Por qué? Porque no hemos conocido lo que nos dijo el Señor en comienzo, el amor de Dios. Bien. Fácil reconocer lo que proviene de la carne, dice la palabra de Dios. Y comienza a enumerar la palabra. Fornicación. Y no nos vamos a detener a analizar uno, porque los conocemos estos pecados, sino que el Señor nos recuerda en esta mañana. Fornicación, impurezas, desvergüenzas, culto a los ídolos, hechicerías, odios, iras, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y el Señor puede enumerar una serie de cantidades, pero al final dice, ¿no? Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es palabra de Dios, Señor mío y Dios mío. Y hay una que siempre a veces le recuerdo, porque a veces no lo tomamos en cuenta y no lo confesamos, ¿no? Dice la palabra de Dios que los chismosos no entrarán en el reino de los cielos. Todos nos confesamos y así nos vamos a comulgar. Dios mío, hemos murmurado. ¿Se acuerdan cuando Miriam murmuró de su siervo Moisés? El Señor se indignó. ¿Y quién se ha atrevido a murmurar de mi siervo Moisés? Inmediatamente a la persona que había murmurado se le vino una lepra desde la cabeza hasta los pies. O sea, el Señor nos hace ver los signos. La lepra es un signo del vicio y del pecado, ¿no? O sea, como que nosotros tenemos que rescatar el mensaje, no que nos va a venir la sarna, ¿no? Pero de ahí que a veces aparecen enfermedades en nuestro cuerpo que no sabemos. Por supuesto, si el alma está enferma y el cuerpo no es ausente al alma, el cuerpo y el alma es uno solo. Si se enferma el alma, el cuerpo se enferma.
pues golpéate, dice, hasta el alma me dolió. O sea, es una forma de poder parametrar, de poder decir, para poderlo entender, que lo que sucede dentro de nuestra alma repercute en nuestro cuerpo. Por eso es que el Señor dice, ya no nacerán con ese cuerpo mortal, sino con un cuerpo glorioso, como igual de Jesucristo. Gloria a Dios, esto es maravilloso. Y seguimos escuchando lo que dice el Señor. Se los digo y se los repito, que tales cosas que cometan no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu Santo es... A ver, vamos a ver cuántos de estos frutos tenemos, ¿no? El amor, de lo que hablaba el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Caridad, alegría, paz, comprensión a los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Dice, estas cosas no tienen condenación. Gloria a Dios. Ya, por eso decía, el santo decía, ama y haz lo que quieras. Gloria a Dios. Los que pertenecen a Cristo, dice, han sido crucificados en la carne, y sus impulsos y sus deseos, y ahora vivimos según el Espíritu Santo. Todo esto es palabra del Señor. Ahora te quiero decir algo, mira hermanos, las personas buscan ser esclavas, o sea, nadie te lleva a una esclavitud, nadie que me hizo esclavo, no. O sea, tú eliges tu propia esclavitud, a la que tú quieras, y ahorita, después lo vamos a ver esto, y estamos viendo cómo es que realmente, después de esto tú te vas a preguntar, ¿soy libre o aún sigo siendo esclavo? Y no me doy cuenta. Vamos a ver, las personas buscan ser esclavas, dice, sin que se den cuenta y sin que nadie las obligue más que por ellos mismos, siendo su esclavitud su propia elección. Y es más, cuando están esclavizadas al pecado, ¿no? Sienten que están haciendo lo correcto, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver por qué, que hacen, ¿no? Y es más, y los que están en ese pecado y viven en el pecado del mundo, incitan a los demás. Oye, el que está en vicios de droga, oye, disculpando la expresión, ven, métete un jalón, ¿no? Salió embarazada porque el enamorado le hizo un hijo, ¿no? Y los dos permitieron esto, bájatelo pues, disculpen la expresión, pero son expresiones del mundo, son expresiones vulgares, son expresiones que dañan, que denigran a la persona, la dignidad humana, denigran la dignidad de ser verdaderamente hijos de Dios. Dios te quiere hacer su hijo, pero no puedes vivir en el mundo, tienes que vivir en el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, en Romanos 3:23, el Señor es claro, dice, pues todos han pecado y todos estamos faltos de la gloria de Dios. Todos, o sea, nadie, absolutamente nadie puede decir, no, yo levanto mi mano. A ver, ¿quién no ha pecado o quién no peca? No, todos somos frágiles pecadores. Pero lo importante no es que no peques. Lo importante es que cuando tú pecas no te enfangues en tu pecado. Miremos al cerdo. El cerdo se enfanga, ¿no? En el estiércol y ahí come. Y ese es el pecado, aunque parezca asqueroso. Pero esa es la verdad, ¿no? Pero por eso es que el Señor llama ovejas. Y las ovejitas, ¿no? ¿Por qué le llama ovejitas? ¿Por qué? Porque las ovejas son obedientes, escuchan su voz del pastor y son dóciles. ¿Han visto cuando te acercas una oveja pequeñita la puedes levantar? ¿Y por qué el Señor separa, ¿no? a las ovejas de los carneros? Los carneros no es porque tengan los cuernos, ¿no? de la infidelidad, sino porque esos cuernos son para atacar, ¿no? para agredir. Entonces, Dios no quiere que tú lleves esos cuernos de agresión. Dios quiere que lleves, ¿no? esa alma de ser una oveja obediente a Dios. El Señor pone figuras de animales, de cosas de su creación, para que nosotros podamos entender lo que es su reino, lo que son sus ovejas, los que lo siguen y los que no lo siguen, ¿no? Por eso dice, en la palabra de Dios dice, Dios lo puso como víctima a Cristo Jesús, cuya sangre nos consigue el perdón. El perdón te da la verdadera libertad. Esto es lo que quiere hacer Dios para nuestras vidas, ¿no? Que nosotros realmente, o sea, mira hermano, yo te digo una cosa, mira al hijo pródigo, lo gastó todo, tiró todo al suelo, ¿no? Tiró todo al suelo, pero no se trata de lo que tú hayas hecho, sino de que cómo tú puedes volver a Dios, cómo tú vuelves al Señor. O sea, cuánto tú quieres volver, porque hermano, volver a Dios no es fácil. Tienes que tener una gracia. Dios mío, dame. ¿Visto cómo se preparaba el hijo pródigo? ¿Qué le diré a mi padre? Bueno, yo le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
No merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus siervos. Hermano, ¿cuántas veces habrá repetido esto el hijo pródigo para no equivocarse ante el padre? Pero al padre no te va a exigir que frases bonitas. Al padre lo único que le va a interesar es que tú regreses a él. Nada más, el Señor quiere que tú regreses. Señor, he pecado contra el cielo, soy lo peor, no sirvo para servirte. Yo le he dicho muchas veces, Señor, yo no sirvo para servirte. Pero es la misericordia de Dios que nos atrae a su corazón, que nos limpia, nos purifica y nos hace nuevas criaturas. Eso es amor de Dios, eso es lo que quiere. Por eso que la palabra en esta hora se centra en el amor, en la verdad. ¿No? ¿Cuál es la verdadera libertad? Te pregunto nuevamente, ¿eres libre o aún persistes en el pecado? ¿Aún persistes en esa esclavitud de pecado? Miren, vamos a dar algunos ejemplos de esclavitud para tenerlo un poco claro. Dice, muchas personas se esclavizan en la moda. Por supuesto, oye, bueno, no vamos a nombrar a las mujeres, vamos a nombrar a los que tienen apegos a la moda. Vamos a poner, salen unos zapatos de moda que no bajan de $100. Uy, yo me los consigo los $100 como sea. A veces trabajamos tanto y nos aferramos para estar en la moda, aunque mañana no comamos, aunque yo me endeude. Entonces, por eso dice, esto es lo que a veces nos lleva a un consumismo, ¿no? Esto es una esclavitud, ¿no? Tenemos que ser los primeros en adaptarnos, tenemos que dar la primicia. Oye, por ahí salió en la televisión, por ahí salieron unos peluconcitos, ¿no? Ahora no, ahora se hacen unos cortes bien bonitos, pues se hacen rayitas, dibujos en la cabeza, ¿no? Bueno, ellos se ponen eso y nosotros tenemos que ser los primeros. A mí me da pena cómo se tatúan los cuerpos, ¿no? Que es templo de Dios. Miren, aunque no soy hincha de ese equipo, pero a mí me agrada mucho esta persona, Ronaldo. No tiene ni un solo tatuaje en su cuerpo. Ama su cuerpo. Es una persona que silenciosamente hace muchas obras de caridad. En niños huérfanos, orfanatos, en tantos lugares, en silencio. Es un tipo que tiene mucho dinero, pero no pregona. Su derecha no lo sabe la izquierda, solamente lo ve Dios. Eso es la verdadera libertad. Esa es la libertad que el Señor quiere, ¿no? Y estos son los ejemplos. No entramos a un consumismo, hermanos. Pero aquí, ¿no? Lo interesante es ser consumista, ¿no? O ser esclavo. No depende del resto, sino de mí mismo, de lo que yo estoy eligiendo. Mira, precisamente por el consumismo que conseguimos un trabajo para pagar todas nuestras cosas, para pagar todas esas cosas que nos tiene alienado, que nos tiene aferrados. Y le decía a una hermana, sin atacar a la hermana, le digo, entre todos los objetos que utiliza la mujer para belleza, ¿habrán 1.000.000? Me dice, sí, hermano, por lo menos, ¿no? Para el ojo, pues, habrán unos 100. Para las orejas habrán ¿cuántos? Unos 1.000. Y así, ¿no? Para los labios unos 10.000. Y si sumamos todo, esto no es una crítica, ¿no? Que quiere desdeñar la belleza de la mujer, no. Dios quiere que tú te mantengas bella. Pero la belleza, dice la palabra de Dios, no está en las joyas que tú te pongas, sino lo que enjoya tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lo que enjoya el Espíritu Santo es esa humildad, esa fuerza que se llama amor. Albert Einstein decía, sobre todas las fuerzas de la naturaleza y todos los poderes hay una que es superior a esa, esa es la fuerza del amor. Einstein lo dijo, ese es algo que es precioso, ¿no? De alguien que no es por ahí cualquier cosa, sino es uno de las inteligencias, ¿no? De las sabidurías más grandes de la historia, ¿no? Gracias a Dios. Vamos a seguir. Muchos, ¿no? Viven esclavizados a una dieta para adelgazar. Viven así. No, nosotros lo que tenemos que cuidar es nuestro cuerpo. Cuidar que es templo de Dios. Pues a veces yo le digo, hermano, no se trata de que comas menos. Come lo normal. Come a tus horas. Dale su tiempo a Dios. Y vas a vivir en paz, ¿no? Pero si vivimos, a veces la angustia hace de que nosotros tengamos ese deseo de estar comiendo y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos a Dios. Mira, otros
a duras penas, ¿no? Hacen rutinas diarias, ¿no? Para adelgazar, está muy bien, cuídate, ¿no? Pero que eso no sea lo primero. Primero es Dios, primero es el amor. Si lo haces es con amor, para Dios, gloria a Dios, pero no lo hagas, no. Oye, ya llega verano, tengo que lucir mi mejor cuerpo, ¿no? No, hazlo porque le agrada a Dios que tú cuidas ese templo que se llama templo del Espíritu Santo. Algunos viven trabajando para comprarse un auto, el auto de mis sueños. Imagina, toda una vida para comprarse un auto. O sea, se desgastan, dejan a veces familia, dejan momentos con el Señor. Es que no tengo tiempo, hermano. Es que tu meta no es esto. No son las cosas de Dios, sino es la vanidad o satisfacer un ego. Esas son las ataduras que a veces nos tienen. No, comprar un auto, un televisor último modelo. Oye, tengo un televisor hermoso en mi casa que me compré y quiero un plan. No, hermano, salió uno de nueva generación, me lo compro. Oye, pero si no tienes, si me saco una tarjeta y te endeudas para toda la vida y después no sabemos cómo pagarlo. A veces yo veo que hay gente que saca 5, 6, 7, 8 tarjetas. Esta no tiene, a ver, esta de acá, esta tampoco, ay, aquí sí tiene. No, pues, dime, pregunta nuevamente, ¿eres libre o sigues aún siendo esclavo? Mira, otros viven esclavos de la tecnología y se esfuerzan sobremanera para tener los últimos avances tecnológicos, ¿no? Los chateos compulsivos, están trabajando, están almorzando, ¡ting! O suena suena la alarma y nosotros estamos inmediatamente. O sea, no somos libres, ¿no? Y a veces, y esto perjudica tremendamente a nuestra vida, a nuestra concentración, a lo que tú estás haciendo. Ponle que yo estoy haciendo un tema y yo estoy de acá, no me puede distraer esto. Yo tengo que centrarme íntegramente en lo que voy a hacer. Si me voy a orar, tengo que apagar mi celular. Si me voy a la misa, tengo que apagar mi celular. Si voy a leer la palabra, tengo que apagar mi celular. Desconectarme del mundo porque me voy a conectar con la vida eterna, que es el corazón de Dios. Hermano, esto es, ¿no? Mira, nosotros como cuando hemos sido niños nos ha gustado tener, ¿qué le decimos así como Kiko que sale con su paleta grande? Y el chavo sale con una paleta chiquitita, ¿no? Y le saca una paleta grande. A veces nuestros juguetes y las cosas que tenemos de niño, a veces es que el pecado a veces está desde pequeños, ¿no? Porque somos del pecado. Pero nosotros con la gracia de Dios vamos a ir rechazando esto. Mira, y el Señor me ponía esto, que seguimos siendo los niños que éramos antes, de donde teníamos unos mejores juguetes, pero ahora esos juguetes como que los hemos cambiado. Esos juguetes los hemos cambiado y seguimos siendo aquellos niños. Por ejemplo, ahora nuestros juguetes son simplemente más costosos, ¿no? Ahora mis juguetes han cambiado de repente por obras diabólicas, ¿no? Estoy en el esoterismo, estoy en el ocultismo, ¿no? En el juego de cartas. Quizás mis juguetes son ya diabólicos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa gracia de ver si es que realmente somos libres o estamos esclavizados, porque Dios te va a dar la gracia, porque el mundo te hace ver de que lo que tú vives, eso es lo normal, y conseguir estos juguetes que nos llevan a una esclavitud al mundo, trabajando tanto nos endeudamos con las personas, entidades financieras, con las tarjetas de crédito, etcétera, 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 y terminamos enfermándonos porque seguimos esclavos del Espíritu Santo. Ahora la enfermedad del siglo es el estrés. Y es que es por estas cosas. Porque no tenemos a Dios. Porque no hay paz en nuestro corazón. Y esta es la mentira más grande de Satanás. Y creemos ser libres. Hermanos, otros son esclavos del ocultismo, como decíamos. La cartomancia, la hechicería, ¿no? Los espiritismos, las brujerías, las supersticiones, ¿no? Hermanito, antes de salir, ráscale mira, vas a ver cómo te va a dar plata. Ráscale la barriguita al Buda y se compran un Buda. Dios mío. No, el elefante no lo pongas así. Ponlo de potito, con la cara Oye, Dios mío. Después, como yo les decía hoy día a mis hermanos, le decía en la radio, le digo, hermanos, ¿cómo se llama? Ponen una ruda, no es porque una planta aromática, sino que lo ponen una ruda porque esa es su defensa. Eso les va a bendecir, eso les va a liberar de los espíritus. Y cuando ya tiene 8 o 10 días y esa agua está podrida y abombada, apeste, es un olor nauseabundo, lo riegan en la puerta de su negocio, en su casa, y golpean
sus cosas que van a vender. Yo no entiendo. Yo sé que nuestras oraciones suben como un perfume agradable a Dios, pero esa es pestilencia. ¿Cómo va a subir agradable a Dios? Ahí está Satanás, no está Cristo. Y hay que tener cuidado. Preguntamos nuevamente, ¿eres libre o estás aún en la esclavitud? Estos son, mira, también somos esclavos mentales, ¿no? En nuestros pensamientos, en nuestros malos deseos. Por ejemplo, las obsesiones. Yo me obsesiono por obtener algo, ¿no? Como yo decía, a una chica. Entonces, me obsesiono de tal manera de que yo me quiero casar con ella. Oye, pero si la chica ni te conoce, ni sabe quién eres, y no te quiere, y no quiere estar contigo porque tiene otra predilección, pero tu obsesión hace de que acomode lugar, y a veces la obsesión lleva hasta la muerte. Y esto es fatal. Entonces, todo está acá. Entonces, seguimos atados. ¿Somos esclavos? Por supuesto. Los prejuicios. Mira, yo les voy a decir, dice, oye, no viene tu esposo. Uy, segurito que tiene otra mujer. La mujer que dice, sí, porque el otro día se compró una camisa. Entonces comenzamos los prejuicios. De repente el hombre no ha sufrido un accidente en su moto y está en el hospital. Y los prejuicios nos hacen vivir, ¿no? A veces en el pecado. Y eso lo hacemos crecer. La persona que le dijo, de repente, tu esposo te está dando una infidelidad. Ella se va y dice, uy, su esposo le está engañando porque mira, y comienzan a hablar un montón de cosas. Y esto comienza a crecer. Eso se llama chisme. Hermano, la palabra de Dios dice que los chismosos no entrarán en el reino de los cielos porque destruyen. Dice que la lengua, este pedacito de carne que tenemos acá, que se llama lengua, puede destruir ciudades enteras, arder ciudades enteras, dice la palabra de Dios. Cuidado con los pecados de la lengua. Y de esto se trata, los prejuicios, la culpabilidad. Ya nos perdonó el Señor y seguimos golpeándonos de lo que hicimos. Dios te hizo libre. Quizás la sociedad te pueda señalar, pero ante el Señor eres libre. Entonces, estas son las situaciones que atacan a nuestra mente, ¿no? Los complejos y de inferioridad. No, yo me siento menos que esa persona, siento que no lo voy a lograr, no es que hay otros más capaces. No, hermanos. Y los complejos de superioridad son completamente distintos, ¿no? Donde miras a la persona por debajo de tus hombros, ¿no? Ese complejo de superioridad te lleva a la soberbia, al orgullo, a la vanidad. Pero esto es lo que quiere Dios. Dios es que Dios no te va a quitar las cosas que tú tienes. Dios te va a dar abundantemente las cosas, porque está viendo tu corazón, está viendo cómo tus capacidades que te ha dado el Señor las desarrollas, y eso le agrada a Dios. Y cuando estas capacidades tú las desarrollas para hacer obras de bien, gloria a Dios. Entonces, ese es algo que le agrada a Dios. No son cosas que nosotros podemos decir, oye, no, los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Claro, lo dice el Señor porque nos afanamos a las cosas del mundo. Nos afanamos y nos olvidamos que es Dios que nos da a nosotros las cosas del mundo, pero para ser administradores. Hermano, acuérdate, hasta ahora no he visto a alguien que lo han puesto en un cajón y le han puesto su anillo de oro. Hasta los dientes de oro te sacan, ni el reloj te ponen. Yo no sé si te pondrán el celular, ¿no? El iPhone, ¿no? O el S8 que ya salió, el Samsung. No, yo creo que no te pondrán nada, yo no he visto hasta ahora. Y a manera de broma, dice que había una persona extremadamente así, apegada a su dinero, que le dijo a su mujer, le dio la mano y le dice, a ver, yo quiero que tú me prometas algo, yo sé que voy a morir en este momento, porque ya siento que mi vida se va, pero prométeme que todo el dinero que esté en el banco me lo traigas aquí a mi cajón. En eso le hace prometer a la esposa y viene su hijo. Y murió pues el esposo, ¿no? Y dice, mamá, ¿qué pasó? Murió tu papá. Hijo, pero tengo algo que le prometió a tu papá. Le dice, mira, le he prometido que todo ese dinero del banco lo ponga en su cajón. Ya mamá, no te preocupes, trae la chequera a mi papá. Ahí está firmada. Le puso, ¿cuánto hay en el banco? Tantos millones en el banco. Ahí está, ponlo ahí, que lo cobre. Es que, ¿sabes qué? Es que ya no te vas a llevar nada. Parece gracioso, ¿verdad? Pero es que ya no te vas a llevar nada. El día que te mueras, no, solamente llevarás tu alma y las obras buenas que has hecho a Dios. Tú que eres padre de familia, tú tienes que ser así, autoridad moral para hablarle a tus hijos que no roben. Autoridad moral para enseñarles que el trabajo es dignidad. O sea, tenemos que tener esa autoridad ante Dios. Mira,
Y esto es lo que nos quiere hablar el Señor en esta hora. Por eso que estamos hablando de esa esclavitud moral social, ni hablar de la corrupción pública. Es esa palabra, discúlpenme de la expresión de porquería. Vas a hacer un trámite y ¿cómo es? Dios mío. Mira, si en la élite de las oficinas donde tú te vas con alguien, no todo, porque hay gente muy honesta, pero ¿cómo será pues en las élites de los municipios, de los consejos regionales, del gobierno central? Dios mío, la corrupción. ¿Cómo le puedes llevar a tus hijos, comprarle una casa? Mira, hijito, esta casa yo te la regalo porque es obra de mis coimas. Dios mío, hay que aprender a discernir de las cosas que Dios quiere darte para ti. Hermano, Dios te puede, hermano dice, hermano, una tinquita, sí, no te puede dar 1000 tingas, pero primero Dios tiene que, tu corazón, trabajarlo, que sea dócil, hacer las obras buenas para ti y tanto para que te sobre, dice, para hacer obras buenas para los demás. Esto es lo que quiere hacer Dios, pero primero quiere el Señor tu corazón. Por eso es que en la palabra de Dios en Juan 8:34 nos dice que el que vive en el pecado es esclavo del pecado. A ti nadie te ha llamado para que seas esclavo. Nadie te ha puesto una cadena, oye, ven para que peques. No, no, no. Dijo mi mamá, oye, ¿ha venido borracho? Sí, mamá, es que me invitaron. No es que te han abierto la boca, hijo, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Es la verdad. O sea, nadie te obliga a que tú seas esclavo, ¿no? Eres tú el que decide libremente. Pero hay algo precioso que nos habla en Gálatas 5:1. Jesucristo, a través del apóstol, nos dice, ¿no? Cristo nos liberó para ser libres. O sea, Cristo te libera para ser libre. Volvemos a la pregunta. ¿Eres libre o aún sigues siendo esclavo? ¿Te seduce la seducción? ¿No? Perdón, ¿te seduce la esclavitud al pecado? Pues tienes a Cristo. Yo soy testimonio de lo que yo puedo hablar. Pero ahora te digo, y con esto ya te santificaste, ya no vas a pecar. No, vas a caer, pero ya no vas a vivir en esos pecados que te hacían tanto daño. Esos pecados mortales que te llevaban, ¿no?, a las fosas profundas de las que habla Jesucristo. No, ahora nosotros vivimos como esas ovejas de Dios. Te manchas la patita, ¿han visto la ovejita cuando se mancha la pata? Se sacude y camina. Es que ya no consiente el pecado. Eso se llama confesión de tus pecados. Y Dios te va a perdonar. Y eres una criatura nueva. Y este es el camino de santidad. El camino de santidad no es andar como un tonto agachado. No, hermano. La persona que es santa es la persona más alegre. Es aquella que está luchando constantemente contra su propia carne. El monstruo no está afuera, hermano. El monstruo está adentro. Y de esto se trata. Dice Lucas, en el capítulo 12, versículo 34, dice, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. O sea, mira, a veces decimos, amar a Dios sobre todas las cosas, pero realmente estamos amando a Dios sobre todas las cosas. Comienza a amar a Dios, dice el Señor, ama a Dios, a su reino y su justicia, el resto te viene por añadidura. Y esta es gloria de Dios. En Mateo 6:24 nos dice, nadie puede servir a dos patrones, pues traicionará a uno y amará al otro. Esto es verdad. O amas a Cristo y traicionas, ¿no?, la esclavitud del pecado, o amas el pecado y traicionas a Cristo. Es una regla bien sencilla, no, pero no son iguales, son diferentes. A esa igualdad le pones un signo atravesado y son diferentes. Esto es, en Romanos dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios y lo que es perfecto. Hermano, o sea, no estamos hablando cosas que van a salir fuera de nuestra élite. O sea, vamos a hacer cosas sobrenaturales. No, lo sobrenatural lo va a hacer Dios en ti, porque tú no vas a poder avanzar. No, todas las mañanas antes de salir, yo siempre le ruego a mis hermanos, es que el mal avanza, es que mira, hay algo que me agradó de este personaje, de Eduardo Verástegui, ¿no?, que era un artista de Hollywood, un mexicano, ¿no? ¿Por qué entra en el camino de Dios? Por una sencilla entrevista que le hicieron. Le dice, Eduardo, ¿qué harías tú si tuvieras 3 hijas mujeres? ¿Cómo te gustarían que sean sus esposos? Él dijo, bueno, mis hijas me gustaría que sus esposos sean fieles. Comenzaba a pensar un montón de cosas
de todas las virtudes que podría recibir, que sean honestos, que las amen, que las traten como unas reinas, que traten de lo mejor. Y le preguntaron, ¿tratas así a la mujer? Y eso dice que fue lo que le impactó. Hermano, llegó un momento, ¿no?, que pasaron en la televisión donde él se arrodilla, y esa es una fuerza y una gracia que te da Dios, o sea, no es él. Se arrodilla y pide perdón a todas las mujeres que él personalmente les había hecho daño, ¿no? Y pidió en el nombre de todos los hombres que perdonaran a todas las mujeres de todo el mundo. Perdónanos, mujeres del mundo, por todo el daño que los hicimos. Hermano, y es algo, aquí viene la locura de Dios. Él dijo, hoy día cumplo 8 años que vivo en castidad, hasta el día de mi matrimonio. Oye, nosotros podemos decir, pero este está enfermo, es que tiene que desfogar, y decimos un montón de cosas. Es que lo que decía San Pablo al comienzo, es que los que están en el Espíritu de Dios se contraponen al espíritu de la carne, tanto que no entienden, el espíritu de la carne no entiende las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, cuando se vive en ese estado, no es que no desees una mujer, sino que tu centro es el amor verdadero, que es el amor de Dios. Pregunta nuevamente, ¿vives y eres libre o sigues atado o sigues esclavo al pecado? Este es el mensaje de esta hora, ¿no? Romanos nos dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Hermano, nosotros tenemos hijos, nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, pero a veces no nos esforzamos por ni siquiera cambiar nuestra vida. Seguimos enfangados ahí y no nos damos cuenta, y las mentiras del mal hacen que... Oye, hermano, a mí me llevaron casi arrastrado a un retiro. Me fui contra mi voluntad, me fui molesto, enojado, y esa persona que me llevó ya murió. Yo le doy gloria a Dios, ¿no? Le doy gloria a Dios por todo lo que hice. Porque y cuando me dijo, oye, 3 días de retiro, estás loco, le dije, 3 días, tú sabes lo que es meterse 3 días rezando. Oye, me pareció un infierno donde iba a ir. Es que yo creía que lo que vivía era una libertad, porque podía hacer lo que quería. Pero me di cuenta de cuán esclavo del pecado estuve. Cuando salí del retiro, hermano, yo me acuerdo, les digo, hermanos míos, yo me acuerdo que yo salgo y no quería pecar ni siquiera con una mirada. No quería escuchar ni siquiera que hablaran, ¿no?, de cosas deshonestas. O sea, no quería escuchar, no quería hablar nada. Entonces, Dios mío, hasta me acuerdo que había un cine que pasaban películas pornográficas y afuera habían figuras, imágenes, que siempre... Ese día me asqueaba de eso. Dios, es que ¿sabes qué? Es que cuando yo estaba en el espíritu del mundo no me daba cuenta de todas estas cosas. Pero es Dios que transforma. O sea, no es la persona, sino es la oportunidad que tú le das a Dios. Esa es la oportunidad que nosotros le damos a Dios. Y esto, por eso dice el Señor, ustedes deben renovar en su mente y en su espíritu y revestirse de la nueva naturaleza creada según la voluntad de Dios y que se muestre en una vida recta y pura basada en la verdad. La verdad es Cristo. No hay otra cosa más que hablar. La verdad es Cristo. Y es por eso que la sabiduría de la iglesia, ¿no?, en el catecismo. A veces yo cuando escuchaba el catecismo, yo lo relacionaba con ir niños al colegio, rezar el Padre Nuestro, Ave María, y cantarle a la Virgen, ¿no? Yo creía que eso era el catecismo. No, el catecismo es toda la palabra de Dios, ¿no?, discernida y explicada. Por ejemplo, yo te voy a dar solamente un solo numeral para que escuches. En el Catecismo de la Iglesia, en el 1849, dice, el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo a causa de un apego perverso a ciertos bienes. O sea, ¿por qué dice el apego perverso? Mira, cuando tú comienzas en un vicio, un pecado trae otro pecado. Una mentira trae otra mentira y haces un castillo de mentiras, ¿no? Y el padre de la mentira es Satanás. Entonces, cuando tú quieres algo, no eres nada, a veces te sientes... Pero cuando ya comienzas, como que el pecho comienza a crecer, ¿no? Entra la vanidad, entra el orgullo y la soberbia y miras al resto encima de los demás. Cuando tú eres primer puesto, tratas de humillar y enseñas tu nota, ¿no? Mira, 18, el resto tiene 5, 6, la nota... O sea, como que humillamos con los dones que el Señor nos ha regalado.
Esos dones desarróllalos, porque el Señor quiere que esos dones los desarrolles, pero siempre dándole gloria a Él y reconociendo que lo que tú recibes es de Dios, que no te pertenece nada. Entonces, volvemos a preguntar, la verdadera libertad, ¿eres libre o eres esclavo del pecado? Tú tienes la respuesta. Acuérdate de lo que hoy día habló el Señor, que Dios no solo quiere que vivas en el amor, y lo que tú elijas en esa esclavitud es tu propia elección, tu propia decisión. Nadie interviene en este asunto, ¿no? Y le recuerdo algo de lo que dijimos, ¿no? Para las personas buscan ser esclavas sin que se den cuenta y sin que nadie las obligue más que por ellos mismos, siendo su esclavitud su propia elección. Y más, cuando están esclavizadas al pecado, sienten que están haciendo lo correcto, que hacen lo que deben hacer e incitan y obligan a otros a que hagan lo mismo. Este es el mensaje esta mañana. Yo le doy gracias a Dios, ¿no? Y siempre tenemos que bendecirnos y pedirle a Dios que nos oriente y nos guíe. Dios Padre misericordioso, te pido por aquellos que están en este momento escuchando, Señor, en este programa. Yo te pido, Señor, que le des la luz de tu Espíritu, que el poder de tu preciosa sangre alumbre a él y a su esposa, a sus esposos, a sus hijos. Cuídalos, mi Señor, protégelos y haz, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo convierta sus corazones para que escuchen la verdad que es tu voz, mi Señor, y se aparten de ese camino de mentira y los guíes por el camino de la verdad, que es camino de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su amigo Hugo Millones Montenegro también les invita a que vean estos temas en el YouTube. Están con mi nombre, Hugo Millones Montenegro. Entra a Hugo Millones Montenegro, dale clic. Pero sobre todas las cosas, comparte estas cosas que son de Dios. Que todo esto sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.